Bueno, muy buenos días. ¿Cómo les va en esta clase soporte de este hermoso taller que arrancamos juntos hace 15 días? Así me fluye el amor. Bueno, estoy muy feliz ante todo de haber recibido eh, tantos comentarios, tantas preguntas, que de hecho, gracias a todo esto que he recibido de ustedes, hoy puedo contestarles en esta clase de soporte. Ese es digamos, el fundamento de las clases de soporte, que uno pueda preguntar entre la clase que toma y la soporte, para que luego sean respondidas las preguntas y ustedes lo vayan trabajando íntimamente, personalmente. Así que estoy muy contenta por la participación, sobre todo por cómo fue acogido todo esto nuevo. Hay muchas personas que se han jugado en esta educación a distancia, y que, bueno, a pesar de que la mente a veces ofrece varias resistencias de, claro, cómo puede ser que yo pueda estudiar a distancia. Cuando uno se va animando de a poquito y sobre todo con acompañamiento, todo sale bien. Es la nueva energía, así se mueven las nuevas energías. Este, eh, Hace un rato leía en una revista Selecciones justamente de este mes, que se está tratando de hacer la educación inversa, en donde el alumno estudie a través de clases virtuales y luego vaya al aula y haga las prácticas. Esto me parece maravilloso porque también tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos trabajando aquí, porque ustedes, tal vez sin darse cuenta, inconscientemente, se están preparando para hacer movimientos muy grandes en su alma a través de estas clases. La persona que llega a querer conocer o querer saber de qué se tratan los órdenes del amor, en algún punto inconsciente ya el alma está diciendo estoy lista. Pero ¿qué pasa? En estos conocimientos que tienen que ver con la filosofía de Bert Hellinger, la mente se pelea muchísimo con el alma. Nuestra peor resistencia es la mente, en donde se pelea mucho con el alma, porque dice, no puede ser, toda la vida tuvimos este criterio, toda la vida tuvimos esta idea o este preconcepto o este juicio de esta persona. Puede ser de una persona, puede ser de un vínculo, puede ser de un hecho familiar o personal, o puede ser una postura mía ante la vida. La mente ya armó como una especie de matriz, y los órdenes del amor lo que hacen es justamente revisar esa matriz, que normalmente esa matriz, mirada desde los órdenes del amor con esta filosofía, muchísimas veces está equivocada. O sea que los fundamentos que va teniendo nuestra mente desde hace años para apoyar una idea o apoyar un concepto, como bien les digo, de algo o de alguien, se empiezan a derribar. Entonces, porque yo voy haciendo estos cursos de a poco, con información, con clases de apoyatura. Bueno, muchas personas toman después sus terapias individuales para trabajar asuntos personales, porque puedo comprender perfectamente cómo es el movimiento del alma y la mente. A veces la peor enemiga es la mente, en donde te va diciendo, bueno, y hoy vamos a hablar mucho de estas preguntas y respuestas que ustedes han mandado, que tienen mucho que ver con la mente. Una de las preguntas que más que me conmovió fue la insistencia de los alumnos virtuales en convencerme de que ese hermano que la madre no había tenido no era su hermano. Fue muy llamativo para mí, fue muy conmovedor para mí como ayudadora, de que esta persona me quiera convencer
de que ese bebé que no había nacido no era su hermano, y por lo tanto no pertenecía, y por lo tanto este, no era un hecho que debía revisar en su vida. Y lo más llamativo, que esta persona está teniendo un tema personal con un hijo muy fuerte. Entonces esto se mira por dos canales, ¿no? El primer canal es lo que la mente toda la vida dijo, lo que la mente quiere decir para seguir teniendo razón. Luis Hay decía una frase que a mí me encanta, me fascina, y es: ¿usted quiere ser feliz o tener razón? Y los órdenes del amor tienen que ver con esto, con esta pregunta: si realmente queremos ser felices o queremos tener razón. Si queremos tener razón, el fundamento, por ejemplo, de esta mujer que cuenta que este hermano que no nació no es un hermano, no pertenece, ella se puede quedar con esa idea. Pero ahí es donde empieza la otra palabra. Pero el sistema se va expresando y se sirve de lo que puede para mostrar de que ese hermano pertenece. Aún con que esta mujer tenga 65 años, 70, 90, al sistema no le importa que toda la vida esta persona no pudo integrar a ese hermano al sistema. Y no lo hace por mala, no lo hace por cínica, no lo hace por necia, lo hace por desconocimiento. Entonces mi trabajo, bueno, y el otro canal que se sirve, usted quiere ser feliz, es la mente, o tener razón. Disculpen, usted quiere ser feliz, es el alma, es aprender los órdenes del amor. Usted quiere tener razón, es seguir con los juicios y todos los fundamentos que la mente tiene. Entonces, Luis Hay era muy sabia cuando hablaba de esta confrontación. Es hermoso confrontar a una persona cuando trata de convencer o trata de convencerse de una idea. Cuando uno le dice, ¿vos querés ser feliz o tener razón? La persona se queda como, ¿qué hago? ¿Qué contesto? ¿Cómo es esto que nunca me lo pregunté? Bueno, la filosofía de Bert Hellinger se pelea muchísimo con la razón. Se pelea mucho con estas ideas culturales, religiosas, sobre todo. No se olviden que él viene de una formación católica, religiosa, sabe mucha filosofía, y él tuvo que pagar un alto precio. Él tuvo que pagar un alto precio por esto que él descubre, porque muchas religiones se basan en mandatos o mandamientos en donde hay preconceptos que la persona sigue ciegamente, y justamente de lo que se trata el trabajo de los órdenes del amor es que se terminen los amores ciegos. Justamente que se termine esa ceguera que uno tiene inconsciente. Acá el trabajo con los órdenes del amor es absolutamente maravilloso cuando uno, como ayudador o acompañante o que sabe, empieza a ver con otros ojos, porque surge otro amor, hay otro amor. Uno puede ver que el niño, por ejemplo, que era fatal, que era el niño que nadie aguanta, era el hijo de mi amiga que no voy a recibir cuando viene con el niño y entonces no le abro la puerta, ese niño mal mirado, ese niño excluido, ese niño muy criticado. Cuando uno empieza a ver por qué ese niño actúa como actúa, a través de esto, de que es un acto de amor increíble de ese niño del sistema, con solo nosotros, desde afuera, siendo amiga de esta amiga que tiene este hijo tan particular, con solo mirarlo desde un lugar amoroso, desde acá, desde diciendo, ahora veo, por ejemplo, ¿cómo sería? Ahora veo el gran amor que tenés por tu familia.
internamente lo hago, y lo miro en los ojos y digo, ahora veo el gran amor que tenés por tu familia, o el gran amor que tenés por tus padres. Ese niño empieza, es increíble cómo reacciona el alma de ese niño cuando hay otra persona que puede ver lo que él está viendo. Es increíble, no me crean, ustedes pruébenlo, es increíble. Ustedes no tienen idea la ayuda que pueden hacer con estas clases, la ayuda cotidiana, diaria. Seguramente les ha removido un montón lo que hemos trabajado en la primera, pero ustedes se van a ir dando cuenta del servicio que uno puede ir haciendo a la humanidad. Es increíble el servicio que uno va haciendo. Es una maestría casera, cotidiana, sencilla. Es aprender y animarse, sobre todo animarse a mirar diferente. Bert Hellinger dice algo que a mí me encanta. Quien no se anima a seguir su percepción no puede avanzar. Él lo dice en el campo para un constelador que está en una constelación familiar y de repente el campo muestra algo que es muy, muy grande y nosotros los consteladores nos tenemos que a veces nos toca contarle al constelante lo que está mostrando el campo, y el constelante tiene su razón, acuérdense, y que lo que está mostrando el campo es una idea absolutamente alocada para el que está constelando. Y entonces nosotros como consteladores estamos a veces como, bueno, sobre todo cuando somos principiantes nos da miedo contar o decir, mira lo que está mostrando el campo, o con los muñequitos, ¿no? Cuando uno constela con los muñequitos y le dice, mira la distancia que hay entre tal y tal vínculo, mira a quién mira tal otro, mira, esto no te parece conocido, esto por qué crees que pasa. Son preguntas que la mente empieza a decir, peligro, 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 peligro. Y nosotros como consteladores, si no estamos seguros y no estamos honrando esa percepción, no podemos avanzar. La constelación se para, se termina, no se puede avanzar hacia la solución. Por eso Bert siempre dice, quien no es seguro de seguir a su percepción, no puede avanzar. Ustedes lo que están haciendo acá, con estas clases, es empezar a entrenar la percepción. Esa sería la palabra. Ustedes están aprendiendo a entrenar la percepción. Y la percepción se entrena cuando uno primero aprende de qué se trata, cuáles son los órdenes. ¿Sí? Luego la percepción, porque así es una percepción sana. Yo percibo sanamente cuando veo, justamente, cuando sé el orden y cuando veo el desorden. Entonces, si yo me animo a seguir mi percepción, por ejemplo, ¿qué les puede estar pasando? Bueno, ahora vamos a ver el tema de sentarse en la mesa. Yo veo, he visto en estos 15 días cómo les ha cambiado la percepción, cómo les ha movido a través de cada pregunta sencilla, maravillosa que han plasmado en los mails, cómo les va cambiando la percepción. De eso se trata este trabajo, de tener una percepción sana. Cuando uno tiene una percepción sana, uno ya sabe que puede haber una solución, uno ya sabe que hay una manera de solucionar. Entonces empieza el camino de la libertad, empieza el camino del orden, a través de el reconocimiento de que hay un desorden. Entonces, vamos a ir a la primer placa, y que esto tiene mucho que ver con lo que habíamos trabajado la clase pasada. La decidí volver a insertar porque creo que es la base de toda esta filosofía. Bueno, Bert Hellinger es el gran maestro, como ya les expliqué la clase pasada, que descubre, no descubre porque es un mago, descubre por tanto entrenamiento de percepción y de mirar cómo están los vínculos y de ver justamente cómo él descubre todo esto y descubre que todos somos una red.
Él descubre en una clase de supervisión, él es psicólogo, además de sacerdote, y tenía como una clase de supervisión. En esa clase de supervisión vienen los psicólogos que supervisaban con él. Entonces, bueno, se sienta un psicólogo y le dice, bueno, quiero supervisar tal caso. Cuando empieza a supervisar, la trama familiar era tan desordenada y tan enormemente compleja que Bert dice, bueno, a ver, con la mente ya no te puedo seguir, vamos a hacer una cosa, vamos a poner acá en el medio a un representante para la mamá de esa persona, el papá de esa persona, el hijito de esa persona, digamos los representantes que se necesitaban para ese caso a supervisar. Y lo llamativo fue que cuando colocan a los representantes de estas personas en el campo, así se llama en ¿el campo de qué? El campo de memoria. El padre, que era otro psicólogo que había venido a supervisar con Bert, que hacía de padre de ese consultante, de ese psicólogo que supervisaba con Bert, empezó a decir y a sentir cosas que realmente sentía el padre del consultante, del psicólogo que trabajaba con Bert. Ese psicólogo que estaba al lado de Bert se empieza a abrir los ojos de este tamaño porque decía, lo que está diciendo él es lo que le pasa al padre de mi consultante. Y lo que dice la mamá y cómo actúa esa mamá y cómo se está moviendo esa mamá, así se mueve la madre de mi consultante. Entonces, ahí es donde se dan cuenta, ahí es donde Bert empieza a afinar su percepción y empieza a comprender que en un sistema puede haber muchísimo amor, que aquí sería el agua, en la fuente, pero que si no hay un orden, ese amor no puede fluir. Entonces, en ese día, esto queda como un mito, esto se usa siempre en los talleres de constelaciones familiares para contar cómo fue, qué pasó, de dónde nacen las constelaciones familiares. El mito es que se quedan todos perplejos de que cómo estos representantes percibían lo que estaban percibiendo, y ahí Bert empieza a empezarse a interesar por lo que se llaman los campos morfogenéticos, que yo les conté algo en la clase pasada, en donde dice que todos somos una red y que todos tenemos una percepción que si la sabemos utilizar y la sabemos afinar, esa percepción es nuestra guía, es nuestra guía. Entonces, el amor sería el agua y la fuente sería el orden. Entonces, ¿cómo sería esto? Fíjense, creo que viene la primera pregunta. La pregunta que me encantó, esta pregunta, me encantó. Alguien pregunta, ¿por qué no alcanza con mi amor cuando hice mi vida lejos de mi historia, de la historia familiar, que me es dolorosa? ¿Debo ahora volver de donde me fui y exponerme a lo que me duele? ¿Se va comprendiendo lo que pregunta esta persona? Que obviamente esta persona es una persona que decide tener una vida sana, con toda una buena conciencia, de decir, bueno, este fue mi pasado, yo ahora, de acá para adelante, es lo típico que uno hace por dolor, de acá para adelante arma una familia, tal vez esta persona esté casada, tenga hijos, hasta uno se puede ir a vivir a otra ciudad, puede hacer el famoso borrón y cuenta nueva, ¿no? Fíjense lo que pone, cómo yo percibo que a esta persona le conmueve, porque dice, ¿debo ahora volver de donde me fui y exponerme a lo que me duele? Y ahí preparé la respuesta en la placa que sigue, y traté de hacer respuestas con frases, para explicárselas con mi voz. La respuesta para esta persona es que al orden le es absolutamente indiferente mi comportamiento. Quiere decir que al orden no le interesa lo que yo haga con ese amor.
¿Se entiende? A ver, ¿qué quiere decir? Mi matriz, acuérdense, la matriz es mi sistema familiar, de donde yo pertenezco. Acuérdense el dibujito de la clase anterior, donde yo les mostraba, ¿se acuerdan? El niño, los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tátaras, los chosnos, y así toda la corriente de vida. Ese niño, bueno, vamos a tomar el último, ¿no? Ese niño pertenece a ese sistema, y esa pertenencia queda impresa en esa red familiar, queda impresa, no se puede olvidar más, queda algo que queda totalmente matrizado y dice en ese campo de memoria, bueno, Marcela pertenece a esa red familiar. Entonces, el orden es que Marcela pertenece a ese orden familiar. El orden es, voy a hablar del orden. El orden es que Marcela tomó la vida de esa red familiar. El orden es que Marcela es la más chiquita, recuerden la foto, Marcela es la más chiquita, es la pequeña, que tiene que honrar a los grandes y que tiene que reconocer que los posteriores tenemos que honrar a los anteriores. Eso es la jerarquía. El orden es que yo soy parte, de que pertenezco, y el orden es que yo puedo y tengo el derecho de ocupar y tomar mi lugar. Miren todo lo que es el orden, ¿ok? Ese es el orden. ¿Qué es el amor? El amor es que a veces, tomando esa foto, hay mucho desorden y amor desordenado en el sistema, y yo, para cuidarme y salvarme, me voy. El desorden es que yo creo que yéndome de ese lugar, me voy sola. Ese es el desorden. Y yo yéndome a donde me vaya y empezando una vida nueva, con todo lo que expliqué en el ejemplo de esta persona que pregunta, a donde me vaya yo me voy con esa red familiar y la cargo conmigo y la llevo detrás de mí. Entonces, a ese orden, a esa matriz, no le importa si yo me voy a 500 kilómetros, me voy al otro extremo del mundo, no le importa si me voy, no le importa si yo no los nombro, no le importa si yo hago como un mecanismo de defensa que no me acuerdo que existen. Para mí no existen, tengo una amiga que siempre dice yo me baño en vaselina y nada existe. Eso es lo que al orden no le interesa. No le importa lo que yo haga con ese sufrimiento que padecí en esta red familiar por los desórdenes que hubieron en el amor. Entonces, ¿qué hace el amor? El orden. El orden dice, por más que te vayas a Japón, por ejemplo, bueno, esta persona puede conocer una pareja, pueden tener hijos, y justamente de quien esta persona se escapa de su red familiar, por dolor, puede ser de un hermano, puede ser de un padre, puede ser de un abuelo, no sabemos cuál es la desfiguración del amor que hubo en esa red familiar de esa persona. El día que tenga un hijo, por ejemplo, o un nieto, o un bisnieto, va a ser tomado e identificado ese menor, para que esta persona que no quiso más mirar para atrás, lo mire y lo tenga en su propio hogar o lo tenga en su propia vista hacia adelante, en su hijo, en su nieto. Ese niño o esa niña va a ser exactamente igual a la persona de la cual se escapó. Y si se escapó de un desorden muy grande a nivel relacional, esa hija o ese hijo va a provocar esos desórdenes en la escuela, los va a provocar en el barrio, los va a provocar en la misma casa de esa madre que se fue por ese dolor. Entonces, el orden no le importa lo que yo haga, para salvarme. Al orden lo que importa es que yo reconozca. Entonces, ahí viene una palabra que a mí me fascina en mí y lo digo a diario. Es una palabra mía, pero a mí me sirve como para poder transmitirles esto de que al orden le es absolutamente indiferente mi comportamiento. Y ahora voy al otro comportamiento. Ese comportamiento
es un comportamiento para sobrevivir, ¿eh? A veces es necesario que una persona se aísle de una red donde el amor está tan desfigurado. Es necesario por protección psicológica. Si la persona se sigue sometiendo a eso y no puede, no tiene las fuerzas para salir, es muy probable, casi seguro, que hace una psicosis. Y después expresada esa psicosis en diferentes, con diferentes diagnósticos. Una persona distímica, depresiva, una persona bipolar, una persona esquizofrénica. A ver, hay una persona con TOC, los famosos TOC, son expresiones, muchas expresiones de personas que no se pudieron quedar, no se pudieron ir de una red familiar, no tuvieron las fuerzas para irse y se quedaron al servicio de eso, y eso que tuvieron que soportar por amor, después lo expresan con un diagnóstico. Ni hablemos de la salud a nivel corporal, cáncer, esclerosis múltiple, la famosa fibromialgia, que hace una década y media, que está tan en boga, tiene mucho que ver con esto, con el no haber podido expresar en sus tiempos todo un dolor y una ira por desórdenes que uno ve en el sistema de la familia, o desórdenes que uno no se pudo escapar. Entonces, a veces, cuando la persona no se puede escapar, el ejemplo que di es el que preguntaba la persona, ¿no? Que ella, por lo que veo, se fue con mucho dolor. Entonces, yo le preguntaría a esta persona, fíjate, no los tenés que amar, ¿eh? Y esto es otra de las respuestas que voy a dar. Vos no tenés que amar. Vos no vas a ser castigada. Nadie es castigado por no querer a un miembro del sistema. A un abuelo, vamos a los lazos más, a un hermano, a un padre, a una madre, a una abuela, a una tía. No somos castigados por eso, porque recuerden que al orden le es absolutamente indiferente mi comportamiento con el amor. Lo que al orden le importa es que yo pertenezca, que yo reconozca y que yo respete. 3 cosas. Al orden le importa eso, nada más. No está hablando de que yo debo ir a tomar un mate ahora con la familia de donde me fui. No. Lo que le diría a esta persona es que esta persona tiene que, a sus tiempos y con mucho respeto interno, darse vuelta, girarse hacia ese sistema del cual se fue y empezar a practicar el ritual más sencillo, pero más efectivo que puede haber cuando hay mucho dolor y las palabras no alcanzan. Y ese ritual es inclinarme ante todo eso. Ahí el orden dice, al fin. Al fin podés mirar y podés inclinarte ante esto que te pertenece. Entonces, ¿qué hace el orden? Empieza a bendecir a esta persona, que no necesariamente tiene que contactarse corporalmente con este sistema, pero lo hace en alma, porque esto tiene que ver con otro canal, que no es con el físico, con el alma. Esa persona empieza a sentir mucha paz y a experimentar mucha paz en su alma. ¿Por qué? Porque se inclinó. ¿Cómo es la inclinación? Es apoyar el mentón en el pecho. Todo el tiempo que necesiten estar. Todo el tiempo que necesiten, hasta que ustedes van a ir viendo corporalmente cuando es tiempo ya de poder levantar la cabeza. Ese es el acto y esa es la palabra que les voy a regalar. Ese es el trámite. El trámite. A ver, para que una persona pueda mirar de aquí para adelante en paz, sin implicaciones de ningún hijo, sin obstáculos propios, lo que tiene que hacer es un trámite. Esa es la palabra que hoy les haría como un banner.
enorme. Hay trámites que cumplir, que el orden necesita y que el orden es el ente regulador o el órgano regulador. Si el trámite no se hace, alguien o algo va a ser manifestado en el sistema. ¿Se entiende? Entonces, para responderle a esta persona, se lo respondo con esto. Que al orden no le importa el amor. Quiere decir que vos podés hacer la canasta, poner el mate, hacer una torta e ir a tu familia. O no. O te quedás desde tu lugar y lo haces internamente. Que el orden, siempre yo me lo imagino a nivel personal. Yo soy muy gráfica, entonces siempre me imagino dos ojos enormes. Que hoy le sugiero al que esté escuchando que baje de internet la lámina de la presencia yo soy. A ver si yo puedo escribir acá, seguro. A ver, acá se los escribo. La lámina de la presencia yo soy, así se llama. Fíjense si la pueden bajar de internet. Y en esa lámina hay unos ojos enormes arriba de nosotros. Fíjense que estamos nosotros con los brazos abiertos y arriba somos asistidos por unos ojos enormes. Bueno, esos ojos enormes para mí tienen un gran significado desde los órdenes del amor porque funciona como esto, como el orden. Es el órgano regulador, el que todo el tiempo está mirando, pero no está mirando para castigar. No mira para castigar, no mira para matar, no mira para hacer sufrir. Solo mira y a veces pide, implora, a través de expresiones que hay en el sistema, implora, esa es la palabra, que por favor se haga el trámite. Y el trámite es darme vuelta y a sentir ese dolor. Entonces, cuando me doy vuelta y voy asintiendo a ese dolor y a ese desorden, yo me puedo girar de vuelta a lo nuevo y a la vida, y ahí veo como yo experimento una paz y como un montón de trabas que tenía hasta el momento, expresadas en diferentes maneras, empiezan a desaparecer. Entonces, esta es la primera respuesta que tengo para la persona. Después, bueno, también les traigo algo para leer que me parece fabuloso, como apoyatura, ¿no? El amor no puede luchar con ese orden, como bien les explicaba recién. El amor no puede luchar con el orden. ¿Por qué? Porque el orden es más grande, luego viene el amor. El orden es la fuente, el amor es el agua. Entonces, acá les cuento que por amor los hijos tratan de sanar un desorden, aún a costa de su propia vida. Entonces yo puedo sacrificar mi vida en pos de sanar todo ese desorden que hay, y lo hago inocentemente e inconscientemente. Si alguien me escuchara, dice, wow, cuánto amor tiene ese niño. Y al orden ese amor no le importa. Ahí va el ejemplo. Muchísimos niños fallecen de cáncer. Hay muchísimos angelitos que se van de este mundo temprano. Y estos son casos de amor ciego. Y que al orden no le importa. A esos ojos que les cuento no les interesa esa clase de amor de ese niño. ¿Por qué? Porque se va a seguir procurando ese desorden para que alguien lo vea y al fin lo pueda sanar. Una pregunta que me hicieron, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo ese desorden se expresa en el sistema? Ese desorden se expresa hasta la séptima generación, hasta 7 generaciones. Y a veces, esto es algo que a mí me encanta, es hasta que la memoria del sistema lo recuerde. A veces excede las 7 generaciones. Sigue y sigue y sigue manifestándose en el sistema como nuevo, y es hasta que la memoria de ese sistema se olvida y lo cambia por otro desorden. Esto es algo muy interesante. Entonces, ¿qué dice el orden? Cuando ve este niño enfermo, expresado en cualquier enfermedad y o accidentes mortales.
El orden dice, así no me sirve, así no es como yo necesito, así no es como salvamos al sistema, así no es como ayudamos al sistema. Entonces, les traje un cuento para leer. Y dice así: un hombre, en sueños, oyó una noche la voz de Dios diciendo, levántate, toma a tu hijo, ahora, a tu único y bien amado hijo, llévalo al monte que te señalaré y allí ofrécemelo en holocausto. Por la mañana, el hombre se levantó, miró a su hijo, a su único y bien amado, miró a su mujer, la madre del niño, y miró a su Dios. Cogió al niño, lo llevó al monte, construyó un altar, le ató las manos y le sacó el cuchillo para sacrificarlo. Pero en ese momento oye otra voz, y en lugar de su hijo, sacrificó al cordero. ¿Cómo mira el hijo al padre? ¿Cómo mira? Ahora pónganse hagan este ejercicio. ¿Cómo mira ese hijo a su padre? ¿Cómo mira el padre a su hijo? ¿Cómo mira la mujer a su esposo? ¿Cómo mira el hombre a su esposa? ¿Cómo miran ellos a Dios? ¿Y cómo los mira Dios a ellos? También otro hombre por la noche oyó en sueños la voz de Dios diciendo, levántate, toma a tu hijo, a tu único y bien amado, llévalo al monte que te señalaré y allí ofrécemelo en holocausto. Por la mañana, el hombre se levantó, miró a su hijo, a su único y bien amado, miró a su mujer, a la madre del niño, y miró a su Dios, y le respondió, cara a cara, no lo haré. ¿Cómo mira el hijo a su padre? ¿Cómo mira el padre a su hijo? ¿Cómo mira esa mujer a su hombre? ¿Y cómo mira ese hombre a su mujer? ¿Y cómo lo mira Dios? A todos ellos. Este es un claro ejemplo de amor ciego, qué es el amor sano y qué es el amor ciego. Entonces, fíjense que en el primer caso, el papá siente la orden, ata al hijo, lleva al hijo, pero en ese momento siente una voz y sacrifica al cordero. Fíjense que ahí el padre no pudo matar a su hijo. Esto pasa en las redes familiares, nada más que está hecho en cuento. Estos niños que fallecen son los niños que son llevados inconscientemente por alguno de sus padres, son atados en ese monte y son sacrificados por sus padres, muchas veces por sus padres, inconscientemente, porque el hijo se arroga una carga que el padre no puede mirar. En la segunda parte del cuento, fíjense que la misma persona, que nosotros como ahora oyentes de estas clases, estamos ya capacitados para decir, no lo haré, no lo haré. ¿Por qué? Porque sabemos cuál es el orden y que al orden no le importa el amor. Esa clase de amor de ese niño al orden no le interesa. ¿Saben cómo termina? Va a tomar a otro miembro del sistema para expresar ese desorden para que alguien tenga otra vez la oportunidad de ordenar. ¿Y cómo se ordena? Como la segunda parte del cuento, en donde ese papá siente esa voz, eso se llama una implicación. Ese papá siente que su Dios le dice, ahora tenés que llevar a tu hijo, atarlo y ofrecérmelo en holocausto. Y el papá que dice, no lo haré.
Bueno, ¿qué significa no lo haré? Significa que el papá se hace responsable y cargo de lo que tiene que hacerse cargo y libera al hijo. Y así, esa red familiar y esos ojos que les cuento, que es la conciencia del sistema o la memoria del sistema, dice, ok, esto se acabó, ya está. No lo expresamos más. Ese papá aprendió a cargar lo que tiene que cargar. Y cuando el papá carga lo que tiene que cargar, los hijos son liberados. Es así de simple. ¿Mm? Tómense un momento para mirar esta imagen. Muy bien. ¿Qué van sintiendo con esto? Si tienen ganas de contarme, las personas que están conectadas, ¿qué van sintiendo con esta imagen? ¿Qué sienten? ¿Qué les resuena en esta imagen? Yo plasmé en esta foto lo que pasa, bueno, con la pregunta de esta persona. Sigo respondiendo la pregunta de esta persona para poderlo explicar con estos muñecos, ¿no? Fíjense que detrás está la red familiar. Aquí de frente tenemos al adulto que se fue. ¿Mm? Y que pregunta si debe volver a conectarse con ese dolor. Y enfrente de la red familiar hay un muñequito más pequeño que es el niño, es una niña, que se queda ahí mirando. Y esto es lo que pasa el 90% de las personas que no han podido hacer ese trámite que les cuento. Entonces, fíjense la frase, ¿no? Ese muñequito verde, esa niñita verde, le dice a esta adulta que se fue, aunque vos te vayas, yo me quedo. Entonces, esta adulta tal vez se fue, tuvo hijos, hizo una carrera, anda por el mundo, tiene una familia sustituta, llena de amigos, pero no es feliz. Siempre algo le falta. Bueno, es por esto, porque el niño interno de esa persona aún está mirando la red familiar. No puede, falta un trámite, el famoso trámite que les contaba recién. No puede abandonar, porque ahí en la clase pasada vimos que la pertenencia es lo que el alma no negocia. Y ahí lo vemos claramente en esta foto. Ese niño o esa niña no se va a ir si no hay un ritual en donde pueda darse vuelta y acompañar a esta muñequita azul, a esta adulta. Hay un ritual. ¿Y qué es? Justamente, ¿qué sería lo que tendría que hacer esa niña? Acá hay un trabajo que hacer entre la niña y la red familiar. Voy a tomar como ejemplo lo de esta mujer, lo que pregunta, y la muñequita azul con la niña. Hay dos trabajos para hacer. La niña le tiene que decir, por ejemplo, a esa red familiar, sí, yo soy una de ustedes.
y pertenezco. Ahí estoy nombrando el orden. ¿Ven? Sí, yo soy una de ustedes y pertenezco. Y dejo con ustedes lo que es de ustedes. Por favor, bendíganme ahora, cuando en honor a todo lo que ustedes sufrieron, construyo mi vida de otro modo. Por favor. Y ahí esa niña se puede girar. Ese es el trámite. Ahí se puede girar. Solo ahí. Vayan sintiendo. Entonces ahora esa niña sí se puede dar vuelta y le puede decir a la muñequita azul, que es su parte adulta: así sí te puedo acompañar. Así sí te puedo fortalecer. Antes no podía. Vayan percibiendo lo que el campo les va mostrando a cada uno. Vayan sintiendo. Y esta es la única manera en que esta muñequita azul pueda arrancar su vida, pueda al fin tomar su vida. Esto nosotros le llamamos a lo sistémico tomar la vida. Ahí tomó la vida, porque antes tenía media vida tomada. Antes hacía lo que podía con su parte adulta. Puede ser una excelente persona, puede ser una luz blanca, pero dentro de su alma faltaba el trámite. Y así, acá, adelante, fíjense que estamos adelante de la muñequita azul, empiezan a venir las bendiciones. O deja de expresar el sistema las expresiones del desorden. Por ejemplo, vemos que delante de la niñita verde hay un muñequito celeste o azul. Bueno, y fíjense que siendo un poquito más minucioso, ese muñequito azul está mirando a esta muñequita azul que está en la foto. Entonces, ¿qué le puede haber pasado a esta persona que ya es adulta y que vive una vida, que ya hizo su vida? Muy probable que un hijo de ella o nieto sea idéntica a la persona esa que está con el muñequito azul. ¿Por qué? Porque su niña todavía lo estaba mirando. Cuando la niña hizo el trámite y se pudo dar vuelta, este hijo, nieto, bisnieto, deja de identificarse con esta persona de la red familiar. Y esto es lo que a mí me maravilla todos los días de este trabajo. Todos los días. Que cuando uno simplemente agudiza esta percepción y se da cuenta, y uno deja de tener razón para ser feliz, las expresiones de los desórdenes en el sistema dejan de estar. Y comienza la paz. ¿Estamos?
¿Pasamos a la próxima? Bueno, miren, otra persona pregunta. Vayan comentándome en el chat cómo se van sintiendo, qué sienten, qué les parece. Me gustaría recibir, a ver cómo están. Bueno, pregunta. Estoy a disposición de mi madre, escuchándola y apoyándola con el dolor de la separación de mi padre. ¿Estoy cometiendo un desorden?, me pregunta la persona. Y yo le contesto. Bueno, acá sigue otra, pero le contesto con esto. Que un hijo nunca, vuelvo para la de atrás, un hijo nunca debe saber asuntos íntimos de los padres. Porque eso es un abuso de parte de la madre hacia esta hija, que siempre va a ser hija de la mamá y del papá. Entonces, ¿qué pasa cuando la hija es consejera de su mamá? Bueno, pasa lo inevitable y pasa el peor de las tragedias, que esa hija rompe la relación con su mamá, porque deja de ser hija para ser una consejera o una amiga o una acompañante, que no lo es solo hija. Y lo peor, que es hija de la persona de la cual esa mamá tal vez esté presentando quejas. Entonces el alma de esa hija no se puede dividir, porque en el alma está su mamá y su papá. Entonces, ¿qué pasa? Esa hija empieza a presentar síntomas. Es un abuso muy grande para una hija escuchar cosas íntimas de los padres. ¿Cuáles son las expresiones de ese desorden en la vida de la hija? Bueno, voy al que me ha tocado ver tantas veces, y que tengo una empatía absoluta por estas hijas, ¿no? Empatía desde al acompañarlas tanto tiempo y poderles mostrar todo esto. También veo con tanto amor y tanta humildad ese gran amor que tienen por su madre consciente y ese gran amor que tienen por su padre inconsciente, y cómo lo expresan a través de la bulimia o la anorexia. Esa es la dinámica más conocida, más fuerte, que uno ve cuando un hijo es tomado y sabe intimidades de los padres. Porque ahí volvemos me hubiese encantado hacer una fotito, pero es la niñita con la mamá y con el papá, y la niña en el medio tratando de unirlos. Entonces, un hijo siempre va a querer que sus padres estén juntos, siempre, en el alma, en el campo del alma, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Bueno, esa niña deja de comer. ¿Por qué deja de comer? Porque cuando una mamá le cuenta a una hija las intimidades de pareja o habla mal de su papá, en realidad también la está despreciando ella, porque ella es el producto de la mamá y su papá. Entonces esa niña se empieza a secar, ¿no? Empieza a sentir inconscientemente que hay como una especie de desprecio hacia su existencia, hacia su persona, y sobre todo empieza a sentir un movimiento, es muy fuerte ese movimiento para el alma, muy fuerte, muy ¿cómo les diría? Es extremadamente doloroso para esa hija, que es todo lo que siente el alma es: todo lo que venga de papá no sirve. Inconscientemente la madre le está diciendo: todo lo que venga de papá no sirve, no tomes nada de lo que venga de tu papá, ese hombre no es bueno. Entonces, ¿qué empieza a hacer esa hija? Empieza a decir, no puedo. Entonces, si yo no puedo tomar la vida, acuérdense que lo principal para el orden es tomar la vida aunque sea de esa red totalmente desordenada. Ese almita de esa niña se empieza a secar. Entonces esa niña empieza a andar coja por la vida, porque no puede tomar del padre, porque es el mensaje inconsciente de esa mamá, que le está diciendo: lo que venga de tu papá no sirve, no lo tomes.
¿Mm? Esto la causa, una de las causas mayores que hay en los problemas entre las hijas y las madres, porque a su vez, le cuento a esta persona que pregunta, ¿cuáles son las consecuencias que te puede traer? Las consecuencias son que es muy probable que luego transfieras todo lo que estás escuchando a tus propias parejas. Si no tenés un acompañamiento imparcial desde lo terapéutico, ¿qué quiere decir? Que la terapeuta o el terapeuta no haga causa común ni con tu madre ni con tu padre, ni contigo, simplemente que ayude a ordenar. Si no hay un acompañamiento, lo primero que vas a hacer inconscientemente, por defecto de dominó, es que transfieras esto que escuchás de tu padre a tus parejas. Como primero. Lo segundo, problemas de infertilidad. Lo tercero, problemas sexuales. Problemas sexuales tienen que ver con esto, con las confesiones que hemos escuchado de nuestras madres hacia nosotros de nuestro padre. ¿Mm? Y hago una excepción. Esta persona pregunta porque sus padres están separados. Hay muchísimos matrimonios que no están separados y los padres, la madre o el padre, elige a la hija o a un hijo para contarle sus desdichas con esta pareja, que vendría a ser madre o padre de la persona que escucha. Estas son las consecuencias. El primer desorden, lo primero que pasa es que la relación entre el hijo y su padre se rompe. Deja de ser hijo para ser un consejero. Es mucho para el hijo, muchísimo para un hijo escuchar todo esto, demasiado. Entonces, hoy que esta hija está preguntando, por algo lo pregunta, el consejo y el orden es, querida mamá, ¿se acuerdan que les prometí que les iba a dar frases? Bueno, ahí va. Querida mamá, vos para mí solo sos mi mamá y siempre vas a ser mi mamá. Y él para mí siempre será mi papá. Los asuntos de pareja entre ustedes dos no los tomo más. Yo con eso no tengo nada que ver. Este es el trámite que necesita hacer esta hija para empezar a tener una vida como mujer mucho más serena. ¿Y qué pasa? Serena sin trabas, ¿no? ¿Y qué pasa? O sin expresiones. ¿Qué pasa con esa mamá que se resiste? Bueno, ahí en la PNL, en la técnica de la PNL, hay una técnica que también es genial, que es la técnica del disco rayado. La técnica del disco rayado sugiere que haya que repetirlo 1000 veces hasta que la persona lo entiende. 1001 veces, 1002 veces, hasta que la persona entienda que dejo de escuchar lo que no puedo escuchar más. Y dejo, querida mamá, querido papá, y tomo de los dos. Acuérdense que el orden no le importa lo que hago con el amor. Yo puedo no ver a mi padre porque mi padre, wow, se portó muy mal o hizo algo que me dolió un montón. Puedo no verlo, pero si yo reconozco que es mi papá y que de ahí vine, el orden se tranquiliza y dejo de tener trabas. ¿Ok? ¿Se entiende esta diferencia? Por favor, háganmelo saber si se entiende esto para yo quedarme tranquila, que me pude expresar. Bien, vamos a la otra placa. La pregunta, una exclusión, ¿por qué se hace? ¿Por qué se hacen las exclusiones? Bueno, y la respuesta siempre es que la exclusión se hace por una condena moral. Hay un castigo moral, hay algo que esa persona, recuerden que el tercer orden del amor era respetar, ¿se acuerdan los órdenes del amor? Era el orden de la pertenencia, es que yo pertenezco y que sepa que pertenezco y tome mi pertenencia. El segundo es el equilibrio entre el dar y el tomar, y el tercer orden son las normas y reglas del grupo. ¿Por qué se excluye normalmente a una persona? Justamente por esto, por que es tan importante el tercer orden, porque hay un desprecio moral. El desprecio moral, ¿de dónde surge? ¿Cuál es el nacimiento de un desprecio moral o de una exclusión?
que hiciste algo que no tiene nada que ver con las normas del sistema. Por ejemplo, una persona es excluida porque, que ahora vamos a ver justamente un caso, en su familia nadie hizo lo que ella hizo y ella hizo lo distinto, lo diferente. Entonces esa persona, como no se acató a las normas y reglas que hay en cada red familiar para pertenecer, es excluida. ¿Sí? Siempre las exclusiones se provocan desde este lugar, desde una condena moral. Quiero hacer una salvedad. Se provocan a nivel consciente, desde lo moral. Desde lo inconsciente, es lo que les conté al principio de la charla, cuando esta persona no sabía que ese hermano contaba, pero ahora, al saber que ese hermano cuenta, ya a nivel consciente lo excluye porque dice, no cuenta, no existe, no es. ¿Se entiende? Las exclusiones, ¿cómo las podemos hacer? A nivel consciente por una parte moral, a nivel inconsciente por un desconocimiento, que deja de ser inconsciente cuando yo aprendo los órdenes y ya me hago responsable de excluir conscientemente. Con lo cual el alma lo tramita totalmente desde otro lugar. Totalmente, lo tramita, lo expresa desde otro lugar, de otra manera mucho más, a veces suave desde lo inconsciente y no tan suave desde lo consciente. Pregunta, ¿la persona excluida es de la misma sangre o de la familia política? ¿Se acuerdan la clase pasada que vimos lo que era una red familiar? ¿Sí? Bien, fíjense, siempre agarren ese papelito en donde dice lo que pertenece a una red familiar. Y fíjense que ahí no dice la familia política. Muy rara vez, y ahora va, la familia política, por ejemplo, la mujer de mi hermano, pertenece porque ella es política, porque es la mamá de mis sobrinos, ¿sí? En donde gracias a ella continúa el apellido, la sangre o la red familiar. Pero yo no estoy, a lo mejor puedo no estar relacionada con ella, ¿sí? Si yo la excluyo, porque lo típico es que no la quiero la cuñada, no, algo típico, no me gusta mi cuñado, no tengo onda con mi cuñada. Tengo que ver el nivel de exclusión que hago y tengo que analizar el por qué la excluyo. ¿Qué hay en ella que yo no puedo tomar? ¿Sí? Entonces, las exclusiones siempre, a la larga o a la corta, terminan mostrándose, terminan expresándose. Entonces, yo puedo decir, no estoy relacionada con la mujer de mi hermano, sí pertenece a la familia social porque es la madre de mis sobrinos, por ejemplo, no estoy relacionada, pero sí pertenece. Entonces hago como un desmembramiento del dolor que yo tengo o de lo que a mí me esté pasando. Yo por H o por B no quiero tener una relación. Ok, no tengo relación, pero pertenece a la familia social. ¿Se entiende? Entonces, fíjense lo que pone esta mujer, esta consultante, y tal cual saqué nombres por una cuestión de ética, pero me parece bueno la trama. Mi madre biológica fue excluida por su familia, por sus padres, por sus hermanos. Y en la parte política serían las cuñadas, las hermanas de mi padre la excluyeron por abandonarnos. Luego, la familia biológica la acepta otra vez. Los suegros no, porque murieron de jóvenes. O sea, mis abuelos paternos, yo no los conocí, y no sé casi nada de ellos, no se hablaba nunca de mis abuelos, solo que mi abuela paterna era rezongona nada más. Disculpen. Después dice, fuimos a ver a mi mamá 15 días antes de morir. Tenía esclerosis múltiple y hacía 2 años que estaba ciega. Luego fui al velorio, ahí conocí a otro hijo que tuvo mi madre, con el cual hice una buena relación. Me quiere mucho y siempre nos hablamos. Mi hermano no quiso saber nada con ir a ver a nuestra madre ni conocer el hermano de otro padre.
mi hija no quiso ir porque no quería saber nada con lo que me hizo mal. No me lo dijo, miren esto, qué bárbaro lo que pone. No me lo dijo, pero me di cuenta. Esta es la información, es el campo de la memoria que esta madre percibe de su hija, el gran amor de esa hija. Tampoco aceptó a ese hermano nuevo. Entonces, lo vamos a ver. Esa mamá biológica fue excluida porque, fíjense que ella pone que por abandonar a esta mujer y a su hermano. Abandona, por lo que escucho, por lo que leo, a 2 hijos. Luego la familia de esa mamá la vuelve a aceptar, pero los que no la aceptaron fueron los hermanos, o sea, las cuñadas, las hermanas del padre de la persona que escribe esto, ¿no? Bueno, ¿quiénes excluyen? Ahí están excluyendo las hermanas de el padre y la propia familia biológica de la mamá, ¿no? Bueno, la mente tiene razones y el corazón a través de la mente presenta el gran desorden. De que, ¿qué razón habrá tenido? La pregunta es, ¿qué razón habrá tenido esa mamá para abandonar a los hijos? Esto es lo antinatura. Una mamá normalmente no abandona a la cría. Normalmente, culturalmente. ¿Qué razones sistémicas, y que las tiene, hay una razón por las cuales esa mamá abandona a sus hijos? Entonces hay algo que es re interesante leer en este mail, porque ella dice que en la familia biológica, aparentemente por lo que veo, es la única que hizo esto. Y nosotros desde lo sistémico vemos que esta mujer carga con esta identificación, transferencia, no sabemos que ella fue tomada por el sistema para mostrar un desorden que ya venía desde antes. Entonces, fíjense que la familia luego la vuelve a recibir, ¿por qué la toma otra vez? ¿Por qué la toma otra vez? Porque es ella la que carga con el amor ciego o el amor desordenado, como los niñitos que les mostraba hoy, en el ejemplo. Por eso la familia la vuelve a tomar, porque ella se hizo cargo del gran desorden que ningún otro se pudo hacer cargo, ni se tuvo que hacer cargo, porque la elegida fue esta mamá. Entonces, cuando uno mira con amor a esta excluida, con mucho amor y con mucho respeto hacia la entrega y a lo que carga esta mamá, así empieza a poder incluir en el corazón. En el caso, esta mujer que escribe el mail, la va a ver, ¿se entiende? La va a ver a su mamá 15 días antes de morir. Qué maravilloso acto que tiene esta mujer. A pesar del gran dolor, a pesar de no haber tenido disponible a su madre, ¿no? Esa mamá tiene esclerosis múltiple. Bueno, esa esclerosis múltiple que esa mamá cargó, esa mamá que abandona a sus hijos, luego se enferma de esclerosis múltiple. ¿Saben lo que es la esclerosis múltiple a nivel sistémico? Es me daño y me pego y me perpetro a mí misma para no dañar a los demás. Y lo hago porque cargo con una culpa. La esclerosis múltiple es la violencia expresada en altísimo grado contra mí para no seguir dañando a los demás. Es como si tuviera un montón de látigos a sí misma dañándose para pagar una culpa. Y puedo humildemente leer que la culpa que paga esta mamá es de haber abandonado a sus 2 hijos. Ella la incluye a su madre, aún con todo su dolor. La va a ver 15 días antes, puede entender la historia ahora. Y fíjense que el hermano no quiso saber nada con ir a ver a nuestra madre. ¿Ese hermano la está excluyendo? No sabemos, porque a lo mejor el hermano la tiene en su corazón. El alma de su hermano, y él no pudo ir a verla por dolor, porque a lo mejor su parte corporal, que tanto ha sufrido el despegue con su mamá, ¿se entiende? No puede hacer el trámite corporal porque es muy doloroso, pero mientras él sepa que esa es su mamá y la tome, de eso se trata, no es una exclusión. Si él sabe que es su mamá y la niega,
sí es una exclusión. Y esa exclusión él la va a vivir como debilidad. Es una persona que nunca, son personas que nunca pueden tener proyectos firmes, tener fortaleza, tener una buena vida, porque no puede tomar lo que es, y porque no puede aceptar lo que es. Que esa persona es la mamá biológica y que de ella tomó la vida, nada más que eso, ¿sí? Después vemos que tampoco ese hermano quiso conocer al otro hermano. Bueno, también es una exclusión, es no aceptar lo que es. Y acá ese hermano que excluye, ¿es malo? No, tiene mucho dolor. Entonces con mucha humildad hay que respetar ese dolor que él lleva. Y si la vida le ofrece la posibilidad de reconciliación a nivel alma, él va a poder subsanar esto. Mientras tanto, sí es una exclusión. ¿Sí? Que no quiere aceptar que hay un hermano, que no quiere aceptar que esa es una mamá, que esa es su mamá. Sí, funciona. Sí es una exclusión para responder a la pregunta. Y también hablaba de que la hija no quiso ir porque no quería saber nada con lo que le hizo mal a la madre. Y no me lo dijo, pero me di cuenta. Este es el amor de esa hija. Esa hija se hace cargo del dolor de la mamá. Entonces es a tener en cuenta, porque si una hija se hace cargo del dolor de su madre, es el gran desorden, y carga con el enojo que la madre tal vez no pudo expresar. Entonces, ¿qué dice la hija internamente a nivel alma? Mamá, lo cargo por vos y me sacrifico por vos. Entonces después, esa hija puede tener un montón de dificultades a nivel mujer, persona, puede tener muchos problemas con la autoridad, porque ella no está se está arrogando un lugar que no le corresponde, que es hacerse cargo de lo que la mamá no pudo mirar, y a veces porque hay hijos a veces tan enojados, porque los hijos se hacen cargo del enojo de los padres, que no pueden plasmar. Entonces el enojo muchas veces no es del niño, no es del hijo, es del padre o de la madre. Un enojo que no se permitió. Bien. Bueno, y ahí hablo de una frase muy interesante de Bert Hellinger, que es que el campo se sirve de lo que tiene a mano para incluir a este excluido. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que si este hermano no quiere aceptar que tiene un hermano, es muy probable que ese hermano emerja por otra vía. ¿Cómo? Ejemplos que he escuchado. Voy a contarles un ejemplo maravilloso que yo viví. Y había dos hermanos, hoy son grandes los dos, y esta chica tiene a su mejor amiga, y este hermano se enamora de la mejor amiga de la hermana, tienen una relación de la cual nace una niña. Este hermano sabe que esa niña es su hija. Esta chica se muere, la mejor amiga de la hermana se muere por una enfermedad. El tiempo pasa, el tiempo pasa, el tiempo pasa, y en consulta la tengo a esta amiga, hermana del hermano, padre de la hija, que me dice: yo necesito que me expliques qué está pasando, porque mi hijo se puso de novio con esta niña. ¿Van comprendiendo? El campo se sirve de lo que tiene a mano para incluir al excluido. Imagínense, esta es una sola expresión de homeostasis o equilibrio, como les contaba en la clase pasada. Este es un ejemplo claro de que ese orden hace justicia a través de una exclusión. ¿Se dan cuenta? O sea que el campo toma lo que tenga a mano para expresar lo que tiene que expresar. Esa niña pertenece
esa niña pertenece al sistema. Entonces el hijo de la amiga, de la mejor amiga, la incluye y la trae. Esto es un ejemplo. Puede haber un negocio. Voy a comprar un auto, ¿y de quién es el auto? Termina siendo de tal persona. ¿Se entiende? Cuando hago los papeles o los trámites, termino conectándome con ese hermano. Ha pasado 1000 veces. El campo se sirve de cualquier expresión para incluir al excluido. Lugares en la mesa. Dice, en cuanto a sentarse en la mesa, a la mesa, por comodidad, escribe otra persona, me senté en la punta y mi esposo a mi izquierda. Mi hija mayor a mi derecha y mi hijo menor a mi izquierda. Estuvo siempre en el medio de los dos padres, pone ella sola, ¿eh? Los hijos se fueron y quedamos igual en la misma posición. Bueno, me pasa un poco de esto de ver, ¿se acuerdan cuando dijo, bueno, es demasiado para mí, lo vamos a plasmar con los compañeros en cómo empezaron las constelaciones familiares? Entonces yo tomé una foto y plasmé en la foto lo que esta persona dice y ahí transcribo en imágenes lo que ella cuenta. Fíjense que ella está en la punta, a su izquierda está el hijo, el verde, luego más cerca de nosotros está el padre, y la hija está a la derecha. Es así como ella está planteando en el mail. Así se sentaron siempre. Entonces, fíjense, esa hija que está a la derecha, para esa hija que está a la derecha, es muy fuerte estar en ese lugar porque es el lugar del padre. Entonces, esa hija puede tener confrontaciones, voy a lo cotidiano, son todos supuestos, pero de saber dinámicas nomás. Esa hija puede creerse más grande que ese padre y lo puede mirar como diciendo, yo ocupo tu lugar y sé más que vos, y lo hago mucho mejor que vos. Esto lo hace indirectamente, no porque la hija sea arrogante, yo estoy hablando desde el alma, porque la madre la coloca en ese lugar. Al colocarla en ese lugar, hay dos desórdenes grandes. El primero es que ella está ocupando el lugar del marido, porque el marido va a la derecha, y el segundo es que también ocupa el lugar de la madre. De la madre de esa consultante, de esa persona que está en amarillo. Ese es el lugar de la madre y del esposo. No es el lugar de una hija. Para esa hija es muy fuerte cargar con ese lugar. Muy fuerte. Entonces, seguimos con el desorden. Fíjense ese nene que está en el medio de los dos padres. Hay otra cosa que se me está ocurriendo ahora. Fíjense que el hermanito, el verde, la está mirando la hermana. Esto ¿qué me está diciendo así ahora que veo la imagen? Que estos niños han tenido una rivalidad entre hermanos. Pueden haber tenido una gran rivalidad entre hermanos. Porque el varón, supongo que le ha dicho, ¿vos quién te crees que sos? Y esto es a nivel mental, a nivel álmico. ¿Vos qué te crees que sos? Nunca puede haber varios problemas de relación, porque si ustedes leen lo que yo les mandé en la clase 1, que es la pertenencia, los lugares equivocados en la familia, bueno, este es un caso. Fíjense que esta nena no es hermana de este hermano. Es o el padre o la abuela de este hermano. Entonces, esta nena no tuvo un hermano y este hermano no tuvo una hermana. Sí, en la 3D, en la tercera dimensión, son hermanos, pero no pueden nunca tener una relación entre hermanos. Por este desorden que se ve así a simple vista. ¿Sí? Voy a lo otro. Fíjense el papá, que está acá, bien cerca de nosotros, que estamos mirando, está muy alejado de la mujer. Esto quiere decir que esa mujer a ese papá lo toma como el segundo hijo, al esposo no lo toma como esposo, lo toma como un hijo. Entonces, al tomarlo como un hijo, ¿cuáles son las expresiones en la vida cotidiana? Bueno, que ella lo cuide como una madre, que le dé más, que le dé, que le consiga las soluciones a sus problemas, que no pueda contar con él como hombre, porque no tiene un hombre, tiene un hijo. Y otra de las cosas que es muy también llamativo ver luego en las dinámicas es que este hijo que está en el medio
sufre un montón porque está entre medio, si vemos la foto, entre dos pilares enormes, y para la energía de un hijo estar entre medio de la madre y el padre es un poco lo que contesté con la pregunta de la hija que escuchaba a la madre que estaba divorciada. Ese no es el lugar de un hijo. Un hijo no está entre la madre y el padre. Un hijo está adelante, porque las cosas de pareja no tienen nada que ver con el hijo. Y este niño carga un gran karma, llamemos a nivel espiritual, porque se está inmiscuyendo entre un hombre y una mujer. Las consecuencias que este hijo puede pagar son problemas de conducta en la escuela, problemas de conducta con sus pares, expresiones a nivel estos hijos que son muy rebeldes, rebeldía, ese lugar es el lugar de un hijo que tiene rebeldía. ¿Por qué? Porque para él es demasiado. Él está así, miren, está entre medio de dos corrientes de 220. Entonces él no tiene disponibilidad para su vida, se seca un hijo ahí. Entonces lo que sí hay que hacer es que él recupere. Yo busqué, cuando hice el ejemplo, bueno, ¿cómo podría solucionarse esto? Fíjense si traemos a esta mujer, que en vez de la punta donde está, venga a la otra punta. Así se resuelve el problema. Si ella viene a esta punta, al marido lo tiene a la derecha, a su izquierda tiene a su hija mayor, y luego el hijo menor está al lado del padre. Y así sí se ordena en el sentido de las agujas del reloj. Fíjense el orden, a veces qué maravilla, ¿no? Qué fácil es poder encontrar cómo se puede trabajar para que así fluya el amor. A mí me impacta, me fascina. Y me enamora. ¿Seguimos a la otra pregunta? A ver. Esta me encantó. Dice, estoy vinculado con mi sistema familiar, que a muchos miembros los desconozco. Esto es una persona que tomó la clase y estaba sorprendida porque se entera esa red familiar con cuánta gente estaba vinculada. Con mis amigos, ¿no lo estoy? ¿Que son más hermanos que mis hermanos? Entonces yo me tomé el trabajo, primero de responder el maravilloso trabajo, más que el trabajo, el servicio. Esto para mí es hacer un servicio para ustedes, para la vida, ¿no? Y para quien lo escuche. El vínculo, ¿qué es un vínculo? Es un lazo energético invisible que une a dos personas de distinta manera y subsiste y persiste más allá de cualquier inconveniente que haya. Enojos, separaciones, muertes. Ese es el lazo que aún habiendo un enojo, una separación, una muerte, persiste. Hasta que la memoria del sistema lo recuerde. Acuérdense de eso. Entonces, esta persona me pregunta de los hermanos. ¿Cuáles son estas diferentes maneras de establecer un vínculo? Y acá yo hice un cuadro. ¿Sí? Hice un cuadro para ojalá esto lo puedan imprimir y lo puedan leer millones de veces para que uno pueda comprender cuánto está vinculado. Entonces fíjense que el vínculo se puede establecer por lazo sanguíneo, que le llamamos el vínculo sanguíneo. Hay hechos vinculantes, que en lo legal se llama, es un vínculo de hecho. Después tenemos otros vínculos que son con los maestros, los formadores, terapeutas, parejas, novios, amigos. Y hay otros vínculos que son las relaciones difíciles o malos maestros. Entonces, fíjense, yo me vinculo de manera positiva, ¿sí?, a nivel consciente, y me vinculo también de manera inconsciente, y me vinculo también de manera negativa. Hay tres corrientes de energía en los vínculos. El primero
es que me vinculo a la red familiar porque yo pertenezco a esa red. Y abajo les puse esta salvedad porque me pareció interesante. Puede o no haber una relación. Puede o no haber una relación con esta red familiar. Lo que sí es que estoy vinculada en el alma. Yo pertenezco a esta red familiar. Entonces lo que no puede haber un desconocimiento de cómo era mi abuela, cómo era mi abuelo, de dónde vienen. Puede haber yo no tuve acceso a conocer a mis bisabuelos, a mis bisabuelos sí, a tres, a mis tatarabuelos no los conocí, por una cuestión lógica de jerarquía, de tiempo, pero sí estoy vinculada a mis tatarabuelos, porque pertenezco a esa red familiar, ¿sí? Después está la segunda categoría, que son los hechos vinculantes, y que ahí les pongo que es un vínculo de hecho, porque es el hecho el que vincula a las personas. ¿Cuáles son esos hechos que pueden vincular a dos personas habiendo o no habiendo una relación? Bueno, violaciones, ahí no hay una relación entre dos personas. A veces. Y a veces sí, porque ese acto se procura dentro del seno familiar. A veces hay o no relación, asesinatos, un hecho vinculante es una mala praxis, un rescatista que salva la vida a alguien, explotaciones de personas para una ganancia propia, estafas, alguien que hace algo bueno y grande para mi vida. Yo lo había puesto en la clase pasada que los patrones creo que de mi madre era el ejemplo, le habían dado una casa. Bueno, esos patrones están vinculados a mí, yo estoy vinculada de hecho. El hecho es que recibí la casa gracias a ellos. Y puede haber o no una relación con esa gente, porque a lo mejor nunca tuve una relación, pero sí estoy vinculada de hecho. Mientras yo reconozca que estoy vinculada de hecho, el sistema no se sirve de nada para demostrarme que sí lo estoy. ¿Se entiende? Entonces, hay un tema que se ha visto, bueno, ¿cuáles son las vinculaciones que se ven? Bueno, Bert Hellinger las vio un montón y se lee mucho en los libros. Tal vez nosotros aquí no tengamos mucho acceso a ver, que son los nazis con el pueblo judío. Estas vinculaciones aún están hoy en el campo de la memoria. Otro que he visto y que lo voy a contar así como muy general es había una niña en una constelación, había una mujer que no podía tener bebés porque todos los que engendraba, o sea, el bebé se prendía al útero, el bebé se formaba, o quería decir que había una capacidad de concebir, pero a los 15, 20 días de ella saber que estaba embarazada, el bebé se perdía. Bueno, vamos a la constelación. ¿Y qué se ve en la constelación? Que el papá era ginecólogo y que practicaba abortos a muchas mujeres. Entonces, ¿qué le pasaba a esta hija? Que ni idea y no lo sabía. Ella estaba haciendo causa común, ¿sí?, con todos los bebés que no nacieron. Entonces los traía al útero y los despedía. Los traía al útero y los despedía. Los traía al útero y los despedía. ¿Se entiende? Esta es la vinculación que ella tenía inconscientemente con esto que había pasado con sus papás con el papá a través de la profesión y sus clientas. Esto lo vi en una constelación, para mí fue tan fuerte, además lo que se sintió cuando esta mujer ve en el campo a todos los niños que estaban ahí, esperando a que alguien los mire. Entonces esta hija de este hombre se vincula, vínculo de hecho se llama, inconsciente, con estos bebés y con estas mamás, ¿cómo? Abortándolos, naturalmente. Y después otra cosa, por ejemplo, para dar explicación, apoyatura de este ejemplo, es que
Hay una... La Casa de los Espíritus es una película que les sugiero leer, mirar, perdón, o el libro, está el libro, la película, La Casa de los Espíritus se llama. La vinculación, cómo se muestra, y la compensación. El hombre tenía una estancia y explotaba al personal de la estancia para ganancia propia, pero también violó a una de las servidumbres, y de esa violación nace un niño, un varón. La película pasa, y luego él tiene una hija con su señora, y esa hija es detenida en la policía. Y adivinen quién es el policía que la tiene que salvar, que tiene que decidir si, bueno, si la torturan, si la violan o si la sueltan. Adivinen quién es el policía. Su hermano. El hermano que había nacido hijo de la criada, excluido. Entonces, acá tienen otra vez como siempre hay un hecho que queda ahí pendiente de compensación, y con el tiempo, por eso miren esta película que es interesantísima, La Casa de los Espíritus se llama, es genial esta película, ahí se explica muchísimo lo que tiene que ver por cómo fluye el amor y cómo deja de fluir. Sobre todo miren el final, cómo termina este hombre, si hay mírenla si hay o no reconciliación. Es maravillosa esa película, maravillosa. Luego hay otra manera de vincularnos, es a través de, fíjense que ya no es por sangre, la primera fue sanguíneo, a través de los maestros, de nuestros formadores, de los terapeutas, de las parejas, de los novios y de amigos. Entonces, son personas muy importantes que han aportado a mi despertar, y el intercambio con ese ser humano ha sido suficientemente significativo para mi crecimiento. Y ahí se constituye un vínculo. Y hoy vamos a terminar esta charla, esta entrevista, con un trabajo, una meditación que les voy a proponer hacer, que tiene que ver con esto, con empezar a reconocer que estoy vinculada mucho más de lo que yo me imagino. Y cuánto aporta a mi alma el reconocimiento de estos vínculos. Y por último, fíjense que las relaciones difíciles o malos maestros también forman un vínculo conmigo, con mi alma, justamente por eso. Porque yo le llamo a veces los maestros que más me quieren, o a algunos le llaman los reveses de la vida, esas personas que son las personas que indirectamente me vienen a dar cachetadas todo el tiempo, ¿no? Que me hacen dar vuelta y girar y trabajar. Bueno, ¿saben una cosa? Estas personas están al servicio de nuestro crecimiento. Estas personas están al servicio de que yo pueda ver lo que no hasta ese momento no pude ver. Y están al servicio de que yo crezca. Si yo los miro desde este lugar y reconozco, porque estoy vinculada, por eso yo decidí conectarme, vincularme con esta persona que me da vueltas todo el tiempo y me maltrata o me la hace pasar mal. Yo decidí en un campo álmico encontrarme con ella para poder crecer. Si yo sé capitalizar la enseñanza que ese malo maestro o persona que me la hace difícil en la vida, es increíble el crecimiento que tengo. Y sí estoy vinculada a esa persona, porque por algo nos elegimos. ¿Se entiende lo que es el vínculo? Entonces, ¿estoy vinculada con amigos? Y ahí lo voy a responder. La relación entre dos personas, porque con un amigo tengo una relación, puede no ser un vínculo, aunque sea de largo tiempo. Si no hay profundidad y significado para mí, no constituye un vínculo. Pero, si es un amigo del alma que sabe mi historia y que con solo mirarnos nos conectamos, sí estoy vinculada. Y es un vínculo, ¿sí?, porque es muy significativo para mí. Entonces sí pertenecen a mis vínculos.
no pertenece a mi red familiar, sí pertenece a mi vínculo. Entonces yo puedo, con ese amigo, que esta persona no pone, pero puedo suponer que no la veo más porque se fue a vivir a Francia, bueno, y no hay celulares ni tecnología, o se fue a vivir a un país en donde no tiene acceso a la comunicación, o nos enojamos y nos distanciamos, o se murió. ¿Mm? Lo que pase con esa persona en el campo físico no importa, pero en el alma, en el lugar del alma, en el campo, en el plano del alma, yo a ella estoy vinculada. Y si yo reconozco y honro ese vínculo, es increíble las bendiciones que tengo también. Yo no le puedo devolver a mis profesores lo que de ellos recibí. ¿Se acuerdan de lo que se trata el orden? De devolverle al otro lo que yo recibí. Entonces, ¿cómo le puedo yo compensar a mis profesores? Bueno, a Bert Hellinger en este caso, a mis maestros de formación, a todas las personas a mis maestros de primaria, a mis maestras de jardincito, a las niñeras que han cuidado a mis hijos con tanto amor para que yo pueda crecer. ¿Cómo puedo compensar eso? Dando, a través de mi profesión y a través de mis amistades, lo mejor de mí, lo mejor que pueda, estando al servicio de quien me requiera. Y esa es la manera que yo compenso lo que de ellos tomé, porque sí estoy vinculada con toda la gente que nombré. ¿Mm? Con mi escuela, con el banco de mi escuela, con la estructura edilicia, estoy vinculada, ahí pasé mucho tiempo. ¿Saben una receta? ¿Quieren una receta caserita? Para que empiecen a medir la importancia si es un vínculo o es una relación, cuando no es de la red familiar. Yo les voy a decir algo. Bert Hellinger dice algo simple. Puedo darme cuenta si es un vínculo o no cuando experimento mucha culpa por abandonar esa relación. ¿Se entiende? ¿No es maravilloso? Puedo darme cuenta si es un vínculo o no cuando experimento culpa, intensidad en la culpa por abandonar esa relación. Así mido si tengo un vínculo o no. Esta es la manera. Fíjense que estamos mucho más vinculados de lo que suponemos, muchísimos más vinculados por lo que vimos en el cuadro. Y para finalizar, vamos a terminar este trabajo, esta clase soporte, con una meditación que tiene un nombre y se llama la Galería de Maestros, en donde ahora te voy a pedir que vayas abandonando la atención con la vista, que te entregues al trabajo y que solo vayas escuchando la voz. Ahora es tiempo de darle lugar al alma y a la mente. Y vas a ir inhalando y exhalando. Suavemente. Eso es. Inspirando. Exhalando. Y encontrando ese ritmo de respiración propio. Tomando conciencia de tu cuerpo, de cómo estás sentada.
apoyando tu planta de los pies en el piso, tomando conciencia ahora de los hombros, de cómo están tus hombros. Los bajamos y los dejamos en un estado de suelto y me relajo. Y ahora que voy suavemente encontrando el circuito de mi respiración, podemos dar un paso más. Y vamos a imaginarnos que delante de nosotros hay un gran portal, un enorme portal, y que en ese portal, en el medio, hay una alfombra roja, y que a los costados de la alfombra hay un montón de bancos. Y entonces yo estoy ahí situada justo enfrente del portal y subo las escaleras suave y lentamente. Y empiezo a ver todas las personas que contribuyeron para mi crecimiento. Desde la edad que tengas actualmente y mientras vas avanzando, siguen los antiguos. Entonces en este momento puede ser alguien que te esté acompañando, un profesor de la universidad, un profesor espiritual, todas las personas, todas las que contribuyen actualmente a tu crecimiento. Y vos vas caminando por esa alfombra y ellos te van como saludando y vos también le vas haciendo la señal de gracias. Gracias. Y así vas continuando ese trayecto y vas viendo tus maestros de la secundaria, tal vez, tus amigos, los buenos y los malos maestros, recuerden, todas las personas que contribuyeron a tu crecimiento y que estuvieron a tu servicio. Y pueden aparecer profesores, religiosos, guías espirituales, todos los seres humanos que han contribuido para que hoy seas quien sos. Y seguimos caminando y acepta todas las emociones que vengan, todas. Déjala fluir, que el alma se expresa a través de las emociones. Y sigo caminando y me encuentro con las profesoras de la escuela primaria, mis maestras, las que fueron significativas para cada uno, de las que recibiste mucho amor, contención. Tal vez si recuerdes alguna maestra de jardín.
todas las personas, la portera de la escuela, todas las personas que contribuyeron a que hoy estés aquí. Y siempre haciendo ese gesto interno de gracias, gracias por todo lo que de ustedes tomé. Muchas gracias. Y me voy acercando a la punta de esta alfombra y ahí están los maestros más grandes que en esta experiencia humana me tocaron y fui elegida para experimentarlos con ellos, que son mis padres, los maestros más grandes. Frente a mí, a mi derecha está mi madre y a mi izquierda mi papá. Y me quedo ahí, mirándolos. Y les voy a decir con toda humildad, de estos maestros pude tomar todo lo que tomé, porque lo primero que tomé de ustedes fue la vida. Sin ustedes no me hubiese sido posible tener maestros. Y por eso, gracias. Y adelante de ellos abro mis manos y con la voz del alma les digo, por favor, bendíganme. Y gracias por tomarme ahora como su hija o hijo. Y así le puedo decir que sí a la vida. Y me giro y siento ahora a mi madre detrás, a mi izquierda, y a mi padre en mi hombro derecho, atrás. Y así sí, desde esa distancia puedo mirar el portal con una luz enorme, enorme, con todo lo bueno que me depara. Y empiezo a caminar y tal vez aparezcan muchos maestros más ahora que el alma necesite recordar. Seguramente van a aparecer. Y los sigo mirando a todos y les digo, gracias. Por todo lo que de ustedes tomé. Gracias.
Y conforme voy avanzando en la alfombra roja, estoy llegando a los maestros actuales, a mis formadores, a toda persona que tal vez me esté dando reveses en la vida, a todas esas personas que aún estoy vinculada de hecho. A todas ellas les voy a decir gracias, muchas gracias. Por enseñarme lo que tengo que aprender. Y llegó al portal, y ahí afuera, cuando paso el borde del portal, me espera lo que, y te espera lo que para vos sea la vida. Puede ser un símbolo, puede ser una persona, puede ser una luz. Te dejo sola con vos. Para que encuentres el símbolo que para vos sea la vida. Y ahora mirándola, le vas a decir, y chequea si podés. Sí, con la bendición de mis maestros, te puedo tomar. Y te voy a hacer brillar. Ahora sí. Y lo dejamos ahí. Y vamos abriendo los ojos. Y vamos entrando otra vez en acción. Y me conecto con el cuerpo. Muevo los hombros, los pies. Abro los ojos. Estoy aquí ahora, ahí donde estés. Y llegó el momento del final de esta clase de soporte. Fue un enorme placer para mí hacer este encuentro. Enorme placer. Te deseo lo mejor y deseo que este conocimiento que hayas recibido aporte a tu crecimiento y sobre todo que hagas un servicio a la humanidad. Gracias.